Continuamos ahora con traumatología infantil. Es muy difícil hacer todo traumatología en 4 horas y tratar de resumirlo lo mejor posible. Vamos ahora a ir, aquí quizá vamos a ir un poquito más rápido, ya, pero igual tratando de decirlo preciso, ¿ya? Bueno, acá están las fracturas pediátricas. Son las fracturas que son 3 tipos, en rodete, en tallo verde o de incurvación plástica. Las fracturas de rodete también se llaman fracturas de torus, ¿ya? Fracturas en torus. Estas fracturas también se le llaman también en caña de bambú, ¿verdad? Son fracturas que son estables y se dan a nivel de la metáfisis. Metáfisis. ¿Cuál es el hueso que más está comprometido? El radio. ¿Ya? Las fracturas en tallo verde son fracturas inestables y se dan en diáfisis. En diáfisis. ¿Cuál es el hueso que estamos comprometido? Radio también. ¿Ya? Son fracturas pediátricas, son en niños. ¿Ya? Son en niños. Y la incurvación plástica también son fracturas estables y se da como una curvatura patológica. O sea, está fracturado. ¿Ya? Está fracturado. Listo. El siguiente tema es pronación dolorosa, también llamado codo de niñera, o también se le llama la subluxación de la cabeza radial. Aquí al niño lo jalan hacia arriba, produciendo una subluxación de la cabeza del radio por una lesión del ligamento anular. El tratamiento es una reducción incruenta, ¿ya? ¿Por qué se llama pronación dolorosa? El niño viene con la manito hacia adentro, pronada, ¿ya? Pronada. Entonces, ¿qué se hace? Tratamiento de reducción incruenta. ¿Cómo reduzco? En supinación. Supino, o sea, hago lo contrario. Supinación más flexión, ¿ya? Y con eso, pues, ya lo derivo. Generalmente no se da nada más. En antecedentes no hay ningún trauma, simplemente un jalón hacia arriba, ¿ya? Luego tenemos la famosa clasificación de Salter y Harris. Esto es para fracturas pediátricas a nivel de la fisis, ¿ya? Donde tenemos Salter 1 a Salter 5. Salter 1 es una fractura a nivel de la fisis, de crecimiento. Salter 2 va de la fisis hacia la metáfisis. Salter 3 va de la fisis hacia la epífisis, hacia abajo, hacia la articulación. Salter 4 va desde la metáfisis, pasa a la fisis, hacia la epífisis. Y Salter 5 hay una compresión de la fisis. ¿Cuál es la más frecuente? La Salter 2, la más frecuente, ¿ya? ¿Cuál es la de peor pronóstico? La Salter 5, la de peor pronóstico, ¿ya? ¿Cuáles son quirúrgicas? Salter 4 y Salter 5 son quirúrgicas. ¿Cuáles no son quirúrgicas? Salter 1 y Salter 2, no cirugía. Y la Salter 3, doctor, la Salter 3 puede ser quirúrgica conservadora. Conservadora, o sea, no quirúrgica, si está no desplazada. Conservadora. Y si está desplazada, quirúrgica. ¿Ya? No hay que olvidarnos que en niños los huesos son más flexibles, que tenemos el cartílago de crecimiento y que tiene una elevada remodelación y poca rigidez articular. Si hablamos ahora de displasia del desarrollo de la cadera, vamos a tener en cuenta que es una alteración anatómica del nacimiento y se presenta entre 2 a 3 por cada 1000 nacidos vivos. Tiene como causa desconocida, o sea, no hay una sola causa, pero sí tenemos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que el bebé sea mujer, o sea, el producto sea femenino, que tenga historia antigua de laxitud, que sea primípara la paciente, que tenga posición izquierda, que sea parto podálico o presentación podálica, que tenga poco líquido amniótico, o sea, oligohidramios, que sea parto general macrosómico, pero quizá uno de los factores de riesgo más importantes es que es hereditario. O sea, si la mamá tuvo, muy probablemente la hija también pueda tener. Básicamente es más en mujeres. Y clínicamente tenemos que evidenciarlo o separarlo en 2 grupos, en menores a 3 meses o mayores a 3 meses. En menores a 3 meses, la clínica más importante que viene en tu examen de NAN es la limitación a la abducción. Como en este caso, el paciente no puede abrir la pierna. No puede abrir la pierna. En este lado abre, pero en este lado no abre. ¿Ya? No abre. Tenemos los signos de Barlow, Ortolani y Barlow positivos. ¿Ya? Ortolani reduce
y Barlow Luxa, Ortolani reduce, ¿ya? In de introducir, y Barlow out de sacar, Luxa, ¿ya? Y tenemos también la simetría de pliegues, ¿ya? La simetría de pliegues aún está en discusión porque la mayoría de niños o recién nacidos menores a 3 meses tienen asimetría de pliegues normalmente. ¿Ya? Este signo de asimetría de pliegues cobra mayor importancia cuando son pacientes mayores a 3 meses. En estos pacientes mayores a 3 meses va a haber acortamiento, como en este caso, esta es la maniobra de Galeazzi, en la cual hay un acortamiento o hay una discrepancia de la rodilla. Hay limitación a la abducción, igualito que esto de aquí, no puede abrir la pierna. Hay cojera, ¿ya? Hay Trendelenburg positivo y aquí sí es más importante la simetría de pliegues. Y no cualquier pliegue, el primer pliegue de glúteo, ¿no? Justo este de aquí. En el primer pliegue interglúteo cobra mayor aún importancia la displasia de cadera. Acá he puesto con un fénix el signo de Trendelenburg, que es la insuficiencia del glúteo medio y menor, o sea, de los abductores. ¿Ya? ¿Cómo es así? En un paciente sano, si por ejemplo este es derecha y este es izquierda, si le pido al paciente sano que no tiene insuficiencia o que no tiene displasia de cadera, si le pido que se ponga en posición monopodal y que se ponga sobre su pierna izquierda, normalmente pues la pelvis no se declina, no cae, no bascula. Sin embargo, cuando hay una insuficiencia del glúteo medio, glúteo menor, ya sí lo hace. ¿Por qué? Si yo le pido que se ponga de lado izquierdo, ya, y la pelvis cae, ¿qué quiere decir? Que el glúteo medio y el glúteo menor no tienen la suficiente fuerza para tratar de compensar esa caída de la pelvis. Por ende, hay una insuficiencia del glúteo medio y glúteo menor. Si yo le pido que se pare sobre, es en este lado, ¿ya? En este lado. Si yo le pido que se pare sobre la pierna izquierda, ya voy a borrar esto de acá. Si yo le pido que se pare sobre la pierna izquierda, quien está lesionada es la pierna derecha, ¿no? Acá bascula, en la derecha, se para a la izquierda y este lado, glúteo medio y glúteo menor, ya no tienen la suficientemente fuerza para tratar de compensar hacia arriba la pelvis. Cuando se para de la pierna izquierda, quien está lesionada es la cadera derecha. Si bascula hacia el lado derecho, la cadera derecha es la que está lesionada. Ese es el signo de Trendelenburg positivo. ¿Ya? Y hablamos de diagnóstico. Antes de los 3 meses tenemos que sacar una ecografía y vemos el signo de Graf o la clasificación de Graf, que es una clasificación dinámica y estática de manera ecográfica, ¿no? Como ustedes saben, la ecografía va a depender del operador dependiente y del equipo que se tenga. Pero lo más importante la imagen más precisa es una radiografía. ¿Qué tipo de radiografía? Una radiografía de pelvis simple. No se pide ningún tipo de Lowenstein ni nada. Solamente radiografía de pelvis ósea simple. ¿Ya? En la cual vamos a ver algunos índices. Tenemos al índice acetabular, que es el que está aquí, ¿no? Cuando este índice acetabular es mayor a 28 grados para un paciente de 3 meses, se dice que está displásico, ¿ya? A su vez también cuando hay un alejamiento del fémur hacia afuera del cuadrante ínfero interno, también se dice que hay una displasia. Cuando hay una discontinuidad del arco de Shenton, también hay una displasia. Entonces, cuando hay una disminución o una hipoplasia del núcleo de osificación, también hay una displasia, ¿no? Entonces, la displasia se va a caracterizar por, primero, hipoplasia del núcleo femoral. 2, discontinuidad del arco de Shenton. ¿Cuál es el arco de Shenton? Es este que está acá, es de la cara interna del fémur hasta la ceja anterior de la rama iliopúbica de la pelvis. Este es el arco de Shenton. Aquí está discontinuo, ¿ya?
una oblicuidad del acetábulo, o sea, el acetábulo está muy parado, ¿ya? Esta oblicuidad en grados, 28 grados si es mayor a 3 meses, ¿ya? Y una exéresis del fémur. Normalmente el fémur tiene que estar en el cuadrante inferior interno, según el cuadrante trazado por las dos líneas, la línea vertical de Perkins o la línea horizontal de Hirsch-Hereiner, ¿ya? Básicamente eso. El tratamiento, si es un paciente menor a 6 meses, es el arnés ortopédico, ¿no? Cualquiera, puede ser Public, Fresca, Craig, cualquiera de ellos, ¿ya? Básicamente, ¿por cuánto tiempo? Por 3 meses. Por 3 meses. Luego le sacamos una nueva radiografía y volvemos a evaluar. Si no corrige, podemos poner un yeso palmipedio y si aún no corrige 3 meses más, ya hacemos tenotomía de los aductores. Por eso son los aductores el tendón del psoas, que se inserta, como les dije, en el trocánter menor, ¿ya? En pacientes mayores a 6 meses, podemos hacer reducciones cerradas, podemos hacer o podemos colocar yeso palmipedio por más tiempo, o también podemos poner, pues, o podemos hacer tenotomías de los aductores, pero ya no percutáneas, sino tenotomías abiertas. En pacientes de 1 año, si no caminan, nuevamente nos sugieren hacer las tenotomías o ya abrir las cápsulas, ¿no? Pero cuando es mayor al año y medio, o sea, los 18 meses, para arriba ya se hacen osteotomías, ¿no? Si es de 18 meses a 3 años, osteotomía femoral, y si es más de 3 años, osteotomía pélvica, ¿no? Actualmente es un poco difícil que vengan con más de 3 meses con displasia de cadera, ¿no? Y cada vez es más difícil, porque cada vez hay más seguimiento del paciente. Eso básicamente depende quizá del pediatra, que no es un seguimiento muy exhaustivo, o que no mandó al niño pues a un traumatólogo, o que nunca se sacó ninguna radiografía de pelvis para poder evaluar la displasia de cadera, ¿no? Entonces, en resumen, menos de año y medio, tenotomías. Más de año y medio, osteotomías. Osteotomías, tenotomías. ¿Ya? Esas tenotomías, son acompañadas de yeso. ¿Ya? Y si es al inicio, solamente arneses. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a hablar de la cadera dolorosa. Estos son temas también que vienen, ¿ya? Si hablamos en niños recién nacidos, tenemos de inicio la artritis séptica, que básicamente es en lactante. El germen que es más frecuente ubicado es el estafilococo aureus. Y si hablamos de frecuencia o lugar de origen, es en la rodilla, ¿no? Más frecuente es en la rodilla y luego es en la cadera. El paciente tuvo como antecedente una infección, ¿ya? Y esta infección produjo una siembra hematógena, ¿ya? Hacia la rodilla o la cadera. ¿Está bien? La clínica es un dolor importante, una impotencia funcional, un aumento de volumen y aumento de temperatura, ¿no? Básicamente, como les he comentado, más a nivel de la rodilla. Si vamos a sacar una analítica, vamos a pedir un hemograma completo para ver si hay leucocitosis, BCG, PCR, y si encontramos muy aumentado volumen, podemos hacer incluso hasta una artrocentesis, ¿ya? Para tratar de nuevamente valorar cuánto derrame articular hay, hacemos una ecografía. Y el tratamiento específico es una artrotomía, o sea, abrir la articulación y drenar todo ese líquido, entre comillas, purulento, porque es séptico, más antibiótico terapia. Primero empírica, ¿verdad? Cuando hago la antibiótico terapia, le saco cultivo y luego ya dirigida. ¿Está bien? Y ahí mejoramos la artritis séptica. También podemos verlo en pacientes de 3 años, de 4 años, que se han caído o que han tenido, perdón, alguna infección importante, alguna infección pulmonar, de bronquios o diarrea. ¿Ya? Sinovitis transitorias son en niños más grandecitos, 6 años, 5 años, que son diagnósticos por exclusión. Piensas primero en una artritis séptica, pero ves que no cuadra con la edad. Y también tiene como importancia que ha estado resfriado, una infección viral en la mayoría de ellas, a diferencia de la séptica, que fue infección bacteriana. En la sinovitis transitoria fue infección viral. Ya de inicio va de cadera y rodilla, más frecuente es la cadera, el niño viene con una cojera. Y tú obviamente vas a pensar pues en una artritis séptica.
El dolor es cojera, pero le sacas los exámenes y sale todo negativo. No hay ni derrame, no hay nada. Entonces, ya por un descarte, o sea, por exclusión, le damos solamente sintomáticos, paracetamol, ibuprofeno si no es asmático o cualquier analgésico que le pueda ayudar con el dolor. La enfermedad de Pertes es una enfermedad también común en niños hasta los 10 años. En niños básicamente varones y de características unilaterales. Y mejor aún si son de talla baja, si son bajitos. El paciente viene pues cojeando, lo ves que es de talla baja y es en un lado. Entonces, al ojo tú vas a pedir una radiografía pensando en una necrosis avascular de cabeza femoral, también llamada Pertes. La cojera es un dolor en muslo, en muslo que se irradia a rodilla, ¿ya? Y hay una limitación a la deambulación. El paciente no puede rotar a interno. Le gusta estar con la pierna en externo, rotada externo. Cuando tú le dices que rote interno, tiene mucho dolor. Para diagnosticarlo, una radiografía. Pero si yo tengo mis sospechas y quiero diagnosticarlo de manera precoz, una resonancia magnética sin contraste. ¿Ya? Tratamientos, observación, sintomáticos y cirugía cuando es muy avanzado. Simplemente observación, incluso le podemos poner algún tipo de férula o tipo de ortésico para tratar de evitar o hacer carga sobre la zona lesionada. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Pacientes que son mujeres, pacientes mayores a 6 años, que han tenido inicio brusco o que son obesos. ¿Ya? Pero lo más importante de Pertes es que es la talla baja. Eso te va a ir en tu examen. ¿Ya? Epifisiolisis femoral son pacientes adolescentes. Ya son varones, son con sobrepeso o obesos, en la cual hay un disturbio hormonal, hay un desorden hormonal, pregunta de examen de ENAN y de recientado. Hay un dolor importante también a la rotación interna. Por eso que el paciente para en rotación externa. Esta es la actitud, rotación externa, acortamiento y abducción, como si fuera una fractura. ¿Ya? En la radiografía de cadera vamos a ver un desplazamiento posterior de la fisis. Y el tratamiento es conservador, si es que es algo agudo, o sea, no pisar, o epifisiodesis, que es fusionar la metáfisis con la epífisis, tratando de fusionar la fisis, ¿ya? Este epifisiodesis se bloquea el crecimiento de la cadera o de la estatura del niño, ¿ya? O del miembro afectado, ¿ya? Generalmente es bilateral, a diferencia del Pertes que es unilateral. En la osteomielitis, como ustedes saben, es una infección ósea del hueso, ¿ya? Pueden ser de 3 características: aguda, menor a 2 semanas o 15 días, subaguda, de 15 a 20 días, y crónica, mayor a 20 días o 3 semanas. El germen más encontrado es Staphylococcus aureus y el lugar donde más se va a presentar es en tibia proximal, o sea, en rodilla o en cadera. Es más frecuente en varones, ¿ya? Y en la radiografía vamos a ver un secuestro o un involucro. Esto se ve básicamente en una osteomielitis crónica. En la osteomielitis crónica recién vamos a ver secuestro e involucro, ¿ya? Ahí recién, no antes. Para diagnosticarlo, ¿ya? Gamografía. Esta gamografía es buena diagnosticando osteomielitis, pero es muy sensible. ¿Qué quiere decir? Que si por ahí tuvo alguna contusión, también te da gamografía positiva. Si por ahí tiene un proceso tumoral, también te da gamografía positiva. O sea, la gamografía da positivo a casi todo, ¿no? Entonces también da positivo a una osteomielitis. Más específica es una resonancia magnética para descartar osteomielitis de manera inicial y evaluar pues si hay signos incipientes de secuestro o de involucro. ¿Ya? El gol estándar es el cultivo de la articulación y también la biopsia, la anatomía patológica, biopsia, anatomía patológica. ¿Ya? El cultivo es para ver qué tipo de germen es. Como les había comentado, lo más frecuente es Staphylococcus aureus, pero a veces es polimicrobiana, ¿ya? Y el diagnóstico para ver cómo está ese hueso de infectado es la biopsia. La analítica es un hemograma, ese hemograma a veces está afectado, BCG y PCR elevados, y el tratamiento comienza con una antibiótico terapia empírica. Luego sacamos un cultivo
como este de aquí, damos el tratamiento específico, pero lo más importante del tratamiento, el gol estándar es la limpieza quirúrgica, ¿no? Es el gol estándar del tratamiento de la osteomelitis, ¿ya? ¿Cómo comienza la osteomelitis? Generalmente en un adulto, ¿ya? Comienza pues como una diseminación hematógena, que es la más frecuente. Comienza con un absceso a nivel de la metáfisis o la zona metáfiso-deficiaria, ya genera porque hay una translocación bacteriana a nivel de los sinusoides venosos y arteriales del hueso. Luego de eso, se va formando pues como una especie de camino, una especie de fístula, produciendo pues una periostitis. Acá el periósteo se abomba y se inflama, ¿no? El absceso sigue corriendo y llega incluso hasta la médula, ¿no? Hasta la médula. Aquí se llama osteomielitis, porque llegó a la médula. Antes, cuando esté en periósteo, se llama osteitis solamente, ¿ya? Cuando ya llegó a la médula y ya hizo un nuevo camino y ya secuestró un hueso, pues se llama secuestro óseo. Y lo que está alrededor se llama involucro. ¿Qué se hace? Lo que se hace es sacar este secuestro óseo, hacer una secuestrectomía, esto es la limpieza quirúrgica, y tratar de llenar este hueco que está sucio con injerto. Cuando no se hace esto, la evolución sigue y se hace una fístula hacia afuera, drenando un líquido pues de contenido maloliente y purulento. ¿Ya? Listo, básicamente es eso. Osteocondrosis, tenemos dos tipos de osteocondrosis en niños, la de Sever, que es la de calcáneo, y la de Osgood-Schlatter, que es la de la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Ya? Estas osteocondrosis o osteocondritis se producen básicamente en pacientes pequeños deportistas, que a veces corren, saltan y viene a la consulta con la mamá y le dice: a mi hijo le duele el talón o le duele la rodilla, solamente cuando hace ejercicio. Cuando deja de hacerlo, ya calma. Entonces, Sever, calcáneo. August Slater, tuberosidad anterior de la tibia.